Ya, voy a compartir la imagen. Voy a compartir la imagen. Lo hago toda la semana. Ya, a ver, ahora sí. Esto es la imagen que compartí. Ya. Ya, en base a esta imagen vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda dirigir esta clase. La que mete ruido fondo es la pastora, por si acaso. ¿Ah? Así que quiere también manifestarse. Ya, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este tiempo donde usted nos permite poder escudriñar de su palabra, Señor, poder aprender a través de ella. Y también nos sentimos bienaventurados, Señor, por los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía. Padre, te pido esa gracia, esa unción del cielo para poder llevar adelante esta clase y que todo lo que hagamos sea para darte a ti la gloria. Abre nuestro entendimiento para poder entender de una forma clara a través de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, sobre este libro de la profecía. Gracias te damos por todo y tu bendición. Pedimos a través de tu Espíritu Santo la dirección y nos encomendamos a través, Señor, de tu poder, Señor, que es poderoso para poder abrir nuestro entendimiento y poder aprender. Gracias te damos por todo y tu bendición lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hoy día vamos a trabajar, vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Ya estamos llegando a las últimas dos iglesias que se desarrollan y que acabamos de ver todo lo que ha sido el marco histórico del periodo de la iglesia y entender que estos son los tiempos que estamos viviendo. Esta iglesia se desarrolla en este minuto. Ya vimos en la iglesia pasada que identifica claramente lo que fue la reforma, donde nace la iglesia protestante, ¿ya? Donde nace la iglesia protestante, pero ahora aquí veremos una iglesia, el mover, donde hasta antes de la iglesia, la iglesia anterior es una iglesia sumergida, es una iglesia que está oculta, que está en las catacumbas, que está buscando a Dios en una forma secreta, ya, porque es perseguida, es una iglesia perseguida. Pero ahora llegamos a este periodo de la iglesia donde la iglesia ahora ya puede alabar a Dios con libertad. Vamos a aprender cosas muy lindas de esta iglesia eh, y, y, el compromiso que deberíamos tener con esta oportunidad que Dios nos da y que representa esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. ¿Ya? Vamos a ir pasando las imágenes. Bueno, esto ya lo tenemos y ya lo hemos visto, donde nos habla de una forma sistemática, dispensacional, cómo está ordenado el libro de Apocalipsis. Las flechitas nos hablan claramente, ¿verdad? Las flechitas, por ejemplo, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, nos muestra que la revelación es terrenal, porque la iglesia es el mensaje que se entrega a la iglesia. El capítulo 4 es la revelación celestial. Ya después vemos del capítulo 6, el capítulo 18, en la tribulación en la tierra, que eso ya lo vamos a ver en las siguientes clases. El capítulo 19 nos muestra las bodas del Cordero, ¿cierto? Jesucristo descendiendo a la batalla de Armagedón, y comienza el milenio, ¿cierto? En el capítulo 20, que es en la tierra. Después viene al final del capítulo 20 está la batalla, la otra batalla. Hay dos batallas, hay una tercera y una cuarta guerra mundial. La tercera es la batalla de Armagedón y la cuarta batalla mundial, que se conoce como la batalla de las naciones o la batalla de Gog y Magog, ¿ya? Esa también se enfrentará y ahí se termina todo y comienza ahora el capítulo 21, el juicio del gran trono blanco. Y de ahí ya el capítulo 22
cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Bien, así está el gráfico hecho de esta forma. Está, cuando leamos alguno de estos capítulos, entender de una forma clara qué es lo que nos indica el texto. Hoy hablaremos de la iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal, ¿ya? Para que ustedes puedan ahí anotar, amor fraternal. Bueno, a ver si vamos a la imagen anterior, vemos que claramente aquí están las 7 iglesias y Filadelfia está muy cerca de Sardis, amén, que fue las iglesias que hemos estado viendo, ¿ya? Vamos a entrar al contexto primero. La ciudad de Filadelfia estaba a unos 45 kilómetros aproximadamente al sureste de Sardis, ¿verdad? Como vemos ahí, está muy cerca de Sardis, y fue fundada por Atalo Filadelfo en el lugar estratégico, en ese lugar, cerca de la frontera de 3 países. Ahí está Lidia, está Misia y está Frigia. Bien, era pues la puerta de acceso hacia el este para propagar el idioma y la cultura griega hacia Asia. Era como una puerta. Y aquí vamos, ¿por qué digo puerta? Porque vamos a encontrar en los textos, ¿verdad? Que nos menciona el libro de Apocalipsis, donde nos habla sobre esta puerta, ¿ya? Nos habla de puertas abiertas. Pongan mucha atención en esto, porque nos va a hablar de una puerta abierta y en la siguiente iglesia, que es la iglesia de la Odisea, ustedes se darán cuenta cuando lo lean, que es una puerta que está cerrada, una puerta donde está Cristo en esta iglesia, pero en la otra Cristo está afuera, porque dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, Él está fuera de esa iglesia, que será la última que veamos, que es la de la Odisea, pero en esta veremos que es una puerta abierta. Y precisamente esta ciudad era una puerta, ¿verdad?, al este para que la cultura griega, Alejandro Magno, esto ya lo vimos en un principio en las primeras clases, quería de alguna forma, más que conquistar, quería Alejandro Magno, Alejandro el Grande, se conoce también, quería helenizar su cultura, hacer que la gente abrazara sus deidades e incluso hablaran su idioma, fuera un puro idioma el que se hablara. ¿Ya? Entonces, este periodo de la iglesia de Filadelfia representa desde el año 1750 del siglo XVI, ¿cierto? Hasta el final de los tiempos, que es hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hasta aquí se desarrolla esta iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, ¿ya? De todas las 7 iglesias, ¿ya? La iglesia de Filadelfia es la mejor que salió de todo el azote del siglo, del oscurantismo, de la persecución, de las tribulaciones, de todo esto. Filadelfia es una de las que quedó levantada, que hoy día se conoce como la ciudad de Dios, se conoce en la actualidad la iglesia, este lugar, esta ciudad de Filadelfia. Amén. Eh, Ahora bien, vamos a entrar derechamente a estos capítulos. Recordemos que esto está en Turquía, ¿ya? Estas 7 iglesias, por ende, Turquía no es territorio judío, ¿ya? Entonces, ahí hay una mezcla también de idiomas. Está el árabe, en ese entonces estaba el arameo, estaba el idioma hebreo. Cuando hablemos de bibliología nos vamos a dar cuenta como que el hebreo y el arameo, eh, de alguna forma el hebreo, es que no quiero decir algo, dejarlo a media, pero si ahora esto me voy a abrir mucho. En sí el idioma hebreo es una mezcla de idiomas que de alguna forma no existe, sino que es el arameo, ¿ya? El hebreo
es un idioma muy antiguo y que de hecho viene del Ibrahim, que significa de los que vienen del otro lado del río. Se menciona, pero es una mezcla del finicio, de la antigua Mesopotamia, y que de hecho comienzan ya a hablar el arameo cuando Josué entra a la tierra prometida, y ahí están este idioma arameo, cuando veamos el abecedario hebreo, arameo, incluso el griego, tiene una base mucho del arameo. De hecho, Jesucristo no habló en hebreo cuando viene a la tierra, sino que él habla en arameo, ¿ya? Así que, pero ahí lo vamos a explicar con mejor claridad, ¿ya? Entonces, en esta cultura, ¿verdad? Donde hay una mezcla de religiones en, en Turquía, ¿ya? Está, está también una de las religiones fuertes en esta parte del Medio Oriente, que es eh, bueno, que promueve el mundo árabe, es el Islam, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros no podemos abrazar el Islam? ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la religión del Islam, ¿verdad?, con el cristianismo? Entendiendo, amados, que el cristianismo, el judaísmo y el islam vienen de estas tres religiones, nacen de los lomos de Abraham. Los descendientes de Ismael, ¿verdad? Esa generación son hermanos ahí con Ismael con Isaac. De Isaac, ¿verdad? Viene Jacob, de Jacob vienen los 12 hijos, y de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Bueno, de estos lomos nace lo que es el judaísmo, ¿cierto? Esta religión, pero con Cristo, ¿verdad? Nace lo que es el cristianismo. Entonces, con Ismael el Islam es una religión también que viene del mismo padre, entonces tenemos tres religiones fuertes. Ahora, de alguna forma, el judaísmo de alguna forma eh, tiene mucho que ver con el mundo judío, ¿ya? Hay una ley, hay un pacto para ellos, ¿cierto? Donde ellos de alguna forma tratan de ser justificados a través de las obras de la ley. El tema está que el libro de Romanos 3:23 dice que todos fracasaron, o sea, nadie en el Antiguo Testamento fue justificado por las obras de la ley. Dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos fracasaron. El Islam a usted tampoco no le ofrece vida eterna, ¿verdad? No le ofrece el cielo, ¿ya? En cambio, el cristianismo sí. Por eso que el cristianismo tiene un mensaje de esperanza. Entonces, a través del cristianismo, nosotros a través de Cristo, reconocemos que Él, a través de Él, nosotros fuimos justificados, fuimos santificados y fuimos regenerados. Entonces, hay que entender bien esto, que por qué nosotros no podemos abrazar el Islam, porque para el Islam ellos no reconocen que Jesucristo fue Dios. Y mire, voy a abrir un paréntesis y lo cierro de inmediato. Hoy día se está hablando de la cuadridimensión, ¿ya? Por ahí, bueno, no es una cuestión que nació ahora, sino que es una cuestión de Agustín Nipona, una cuestión muy antigua que habla de la expresión que se ocupa sobre, oye, me voy a acordar, que hablan como del Altísimo, ¿ya? El Elión. ¿Ya? Ellos hablan de que el Elión es, bueno, es una de las expresiones de Dios, que es el Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que hablan de ellos? Que tiene una postura muy solo Jesús, una postura que habla que está el Elión y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas, sino que son manifestaciones del Elión. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy Víctor, ¿cierto? Soy pastor, pero no es otra persona, es la misma persona, ¿cierto? Soy pastor, pero no existe otra persona pastor,
¿ya? Soy esposo, ¿cierto? Soy padre. Entonces, pero soy la misma persona. Entonces, cuando yo digo, hoy día, ahora yo tomo la postura de pastor para poder enseñarles la palabra, pero soy la misma persona. Entonces, yo tengo expresiones, cualidades que son mías. Las cualidades de ser papá, las cualidades de ser pastor, son atributos que de alguna forma tengo, ¿ya? Pero soy la misma persona. Entonces, cuando hablan del Elión o los solo Jesús y hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hablan de personas, sino que hablan de cualidades de la misma persona. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos, ¿verdad?, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos de personas independientes. Son tres personas y que las tres son una. Y ahí es donde no nos va a caber en nuestra mente finita, porque dice el libro de Isaías, así como de alto son los cielos de la tierra, así de altos son mis caminos, así de altos son mis pensamientos. O sea, nosotros vamos a tener una mente finita. Solamente pensar que el mundo espiritual vive de una forma muy diferente a la nuestra. En el mundo espiritual no hay maternidad, ahí no nace gente todos los días. Tampoco existen los cementerios donde esté muriendo gente todos los días. Ahí es un lugar eterno. Pero esa cuestión no nos cabe en la cabeza porque nuestra mente es finita. Entonces, por eso que hay cosas que no vamos a entender hoy, pero cuando estemos en la eternidad sí lo vamos a entender, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La Biblia nos habla claramente que son tres personas. Es más, en una oportunidad a un solo Jesús le dije, te muestro por la Biblia que la Biblia dice y que Jesús dijo que él no era solo Jesús. Y me dijo, eso no sale en la Biblia, y se burló. Y yo le dije, sí, te lo muestro por la Biblia, que hoy disculpen si alguien quería entrar, recién estaba mirando mi celular. Ya, pueden volver a ingresar. Si hay alguien, déjenme echar un vistazo. Si alguien estaba pidiendo ingresar, ya. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, yo dije, te muestro por la Biblia de que hay, que la Biblia dice que Él no es solo Jesús. Y me dice, no, no existe ese texto bíblico. Y yo dije, pero si te lo muestro, ¿creerías de que, creerías de que, creerías, verdad, que hay una Trinidad? Y me dijo, si me muestras por la Biblia, sí, podría ser, sí, porque más allá de nuestras costumbres, lo que nos debe a nosotros, nuestra regla de fe, señalar y dirigir, debe ser la palabra del Señor. Y ahí en el libro de Juan, para que ustedes lo busquen, Juan 8:16, dice, si mi juicio, ¿verdad? Bueno, si juzgo, ¿verdad? Yo solo, él dice claramente, no sería verdadero, dice. Y ahí es donde él dice, porque no soy yo solo. Y ¿viste? Él dice que él no es solo Jesús, dice, porque no soy yo solo, sino que soy yo y el que me envió, mi Padre. Ahí habla claramente ese texto que Él no es solo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el Islam cree que Jesucristo es un profeta, pero que no es Dios. Mucho cuidado con eso, sino que Jesucristo sí era Dios. Es más, ningún profeta dijo ser el Señor. La Biblia sí lo enseña y Pablo lo menciona que Jesucristo es el Señor. Para eso vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y esto tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la salvación. Y ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si dejamos a Jesús de lado, estamos dejando de lado lo que es la salvación, la clave de todas las cosas. Entonces, fíjense lo que dice Romanos 10:9. Que si confesáremos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice un arcángel como dicen los solo Jesús, dice que Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, por eso los calvinistas dicen que no hay que hacer confesión de fe. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa con eso? Serás salvo. Entonces, tiene que ver con nuestra salvación. Yo no puedo sacar a Jesús porque Jesús es la puerta. Jesús es el acceso al Padre. No hay otro camino. Él es el único camino, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con S mayúscula, no dice con S minúscula, sino con S mayúscula, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es importante, ¿ya? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿ya? Entonces, cuando habla de la boca y el corazón, está hablando de un arrepentimiento y un reconocimiento genuino. Por eso que habla del corazón y de la boca. Quiere decir que lo que yo hablo, debo creerlo. Y no puede ser de otra forma. No puedo decir algo y dudarlo en mi corazón, sino que tengo que creerlo y tengo que confesarlo. Amén. Otro texto bíblico para creer en esto, Juan 14:6. Este texto es muy conocido, ¿cierto? Cuando dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entendamos que Jesucristo es el acceso al Padre y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo, ¿verdad? No puedo dejarlo fuera porque si saco a Jesucristo, no tengo más puerta, no, el judaísmo, ¿verdad? No me ofrece una puerta al cielo. Eh, bueno, los testigos de Jehová no creen en el cielo eterno, los adventistas tampoco. Entonces, mi único camino que tengo es Jesucristo. Y primera Timoteo 2:5, bueno, este texto ya lo hemos citado, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Amén. Ya. Dicho esto, entonces, hermano, por eso que nosotros no podemos creer en el Islam, porque ellos nos sacan la puerta, nos sacan el acceso a la salvación. Y sin ninguna de esas cosas no podemos hacer nada. Vamos al texto bíblico entonces. Bueno, vamos lo que nos dice acá en el PowerPoint. ¿Está abierto o no? A ver. Permítanme. Ah, sí, está abierto el PowerPoint. Ya, ahí está. Vamos ahí entonces, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre ninguno cierra y ninguno abre. Bien, vamos a trabajar en esto. Recuerden que cada una de las iglesias se presenta Jesús de una forma diferente. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que Él es Dios fiel, ¿ya? Bien, cuando la Biblia nos habla en este texto, Él se presenta como el santo y como el verdadero. Pero primero quiero mencionar que algunas ruinas del pasado de la iglesia de Esmirna, perdón, de la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Entre estas habían 4 columnas que se creen que pertenecieron a un templo cristiano que hasta el día de hoy permanece, ¿ya? Una de estas columnas es más notable y es como un recordatorio, ¿verdad?, de las palabras del Señor de esta iglesia. Cuando dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y mire, han pasado los años y todavía se visualizan estas columnas de lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿ya? Entonces, primero, dice el santo y el verdadero, ¿ya? Entonces, primero entendamos que Jesucristo es fiel con esta iglesia, ¿verdad? Que es Filadelfia, que es fiel también, ¿verdad? Y Dios, y nuestro Dios también es fiel, por eso que se siente Dios identificado con esta iglesia. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5:24, Primera de Tesalonicenses 5:24.
Dice así: fiel es el que os llama. O sea, quien nos llamó es fiel, ¿ya? El cual también lo hará. Entonces, quien nos llamó, dice Pablo a los de Tesalónica, es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que dice la palabra del Señor. Ahí dice: si fuéramos infieles, de texto muy conocido, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vale decir que si Él se comprometió con algo, lo tiene que hacer. ¿Se ha fijado cuando de pronto en base a una emoción y dice, ya, ¿saben qué? Si viene en el fin de semana, yo les hago un asado, ¿ya? Y voy a tener carne y voy a tener esto y todo lo demás. Y de pronto llega la fecha. Dice, de pronto llega la fecha, tienen que llegar y de pronto dice, oh, ¿sabes que no los puedo atender porque se me presentó un problema, tengo que hacer esto, otro? Y, y hasta ahí quedan nuestras promesas. Ya. En el caso de Dios, Él es fiel y no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es fiel por esencia. Es una cuestión, es una naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué dice? Yo soy fiel, soy verdadero, ¿cierto? Entonces, como es fiel, verdadero, y aun cuando somos infieles, Él sigue fiel con sus promesas, ¿ya? Y no puede negarse a sí mismo, uno de los atributos preciosos que tiene Dios. Entonces, Él no se puede negar. Entonces, Él es fiel por esencia. Amén. Ahora, en la actualidad, esta ciudad tiene 40.000 habitantes aproximadamente, ¿ya? Y según el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10, se cree que esta iglesia en Filadelfia fue fundada por el apóstol Pablo. Se cree que esta iglesia, ¿verdad?, se levanta ahí por lo que nos dice Hechos, capítulo 19, versículo 10, ¿ya? Esta iglesia representa el periodo histórico, como decíamos recientemente, del año 1750, ya en adelante, hasta el día de hoy, existe una iglesia fiel, ya una iglesia llena del Espíritu Santo, porque hay muchos que no creen, hay muchas religiones, hay muchas iglesias cristianas que no creen en el poder del Espíritu Santo, sino que sienten que el Espíritu Santo, o más bien, creen en el Espíritu Santo, pero no creen en lo que son los dones del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, y creen que como que para este tiempo ya no hay dones, sino que solamente hay otra parte del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, viene a llenarlo todo, amados. No viene a ocupar una parte solamente, sino que viene a llenarlo todo. El Espíritu Santo viene a darnos dones, viene a darnos, viene a... los bautistas, ¿verdad? Ellos dicen, no, que los dones de sanidad, y por ahí he escuchado un predicador que de corte bautista dice, mire, qué ridículo los pentecostales, donde ellos dicen que la sanidad, entonces, si existiera el don de sanidad, dice él, entonces ya no existirían los médicos, qué ridículo, dice eso. Es que el don de sanidad existe, y cuando estuvo Jesús en la tierra, muchos enfermos habían. En los tiempos de Pablo, Jesús se va, ¿verdad? Seguían habiendo enfermos. Ahora, no por eso no va a existir la medicina, sí, y en todos los casos, no todas las personas son sanas. Recuerden que Pablo tenía un aguijón. Algunos teólogos creen, es lo que yo creo también, ya, pero tampoco es lo que yo diga es así, pero muchos teólogos creen que cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, que de paso decimos que los apóstoles fueron llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo sale al encuentro de Pablo, quedó ciego, ¿recuerdan? Quedó ciego por 3 días. Y bueno, se creen que él quedó con un problema en su ojo donde le salía materia, ¿ya? Entonces, pidió 3 veces que Dios lo sanara y que le sacara este aguijón, que le sacara eso. Mas Dios le dijo, bástate de mi gracia. Entonces, hay oportunidades en que Dios no va a sanar y punto. Y no habrá sanidad. He conocido gente, no sé, el caso de evangelista Gigi Ávila, que se habló mucho en nuestro país del evangelista que gente que participó en esas cruzadas. De verdad que yo nunca estuve en ninguna de esas cruzadas, no tuve la oportunidad.
eh, de ir, de participar, pero gente que estuvo ahí, hablaban de gente de sanidad, de gente, ministerios que nacieron a través del ministerio del evangelista. Y se hablaba, porque era conocido este ministerio, porque se hablaba de sanidad, de milagros que había. Entonces, independiente que haya gente que esté en contra de Gigi Ávila, los milagros existieron, fueron reales, nadie puede negar eso, existieron, estaban ahí. Ahora, en mi caminar, he visto gente ser sanada. Venimos de una cruzada evangelística ahora en el mes de enero y comienzan ahora vengo del sur, ya, bueno, la gira fue en el mes de enero, y ahora yo vengo del sur hace 2 semanas, y comienzan a contarme testimonios de gente que fue sanada. Pastor, tenía esta enfermedad, tenía esto, Dios me sanó, mire, Dios me hizo esto, cuando fui al médico me dijo que ya no estaba, y existen. No me importa lo que digan estos bautistas, lo que digan los pastores, ¿verdad? Que de pronto no creen los dones del Espíritu Santo, es su problema, es algo que no quieren, ¿verdad? Recibir, es su problema. Pero yo creo, porque lo he visto, que los dones están vigentes en el día de hoy. Entonces, es una iglesia, la iglesia de Filadelfia es llena del Espíritu Santo. Ahora, cuidado, cuando de pronto nosotros, más que tener el fruto del Espíritu Santo, estamos más preocupados de lo que es el don del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Los dones aparecen en Primera de Corintios, capítulo 12, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas, aparece en el libro de Gálatas 5:22, ¿cierto? Ahí está el fruto del Espíritu. Gálatas 5:20 aparecen los frutos de la carne, ¿cierto? 20:21, y el versículo 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Entonces, cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Se va a manifestar lo que es el don del Espíritu Santo. Mire, quiero detenerme aquí, pero después vamos a avanzar, pero pongan mucha atención si pueden tomar nota de esto. Finalmente, Jesucristo dice, y esto lo enseñamos ya en otra clase, dice que la ley y los profetas se resumen en estas tres cosas, ¿cierto? Y todo tiene que ver con amor. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Amarás a tu prójimo. Amarás, ¿verdad? Te amarás a ti mismo. Nos habla de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros. Todo se resume en amor. Y les expliqué que los tres primeros mandamientos tienen que ver netamente con Dios, ¿cierto? Tienen que ver con Dios, porque amarás al Señor tu Dios, no te harás imagen, ¿cierto? Tiene que ver con Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tiene que ver con Él. El 4 y el 5 tiene que ver con nosotros, ¿cierto? El día de reposo, porque nosotros necesitamos descansar, y honra a tu padre y a tu madre, para que a mí me vaya bien, para que te vaya bien y para que tus días sean alargados en la tierra. Entonces, tienen que ver conmigo, y del sexto hacia abajo tienen que ver con nuestro prójimo. Entonces dice, así se resume la ley, dice Jesús. En lugar de esto, no, ama primero a Dios. Y fíjese, y él dice, y después amarás a tu prójimo. Y creo que nosotros como cristianos, creo que hasta aquí nos quedamos cortos. Podemos amar a Dios, nos amamos a nosotros, pero no amamos a nuestro prójimo. No amamos a nuestro prójimo. Si usted amara a su prójimo, usted estaría preocupado. Usted sabe, en verdad, que hay un infierno de fuego, que es terrible, que no se puede escapar de ahí. Ya una vez muerto, ya no se puede salir de ahí, pero hoy día tenemos la posibilidad de recibir a Cristo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros como cristianos somos malos para invitar a otra persona a la iglesia. Tenemos vecinos. Por años vas a comprar al mismo almacén, el vecino sabe que eres cristiano y nunca lo has invitado a la iglesia. Entonces, amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, no amamos a los demás. Ellos como que tienen una bomba en sus manos y que en cualquier momento, eh, eh, hermanos, me confirman si está sonando bien, me dicen que se escucha bajito, por favor, me confirman.
Ah, ya, ya. Bueno, ya. Muchas gracias. Entonces, nosotros amamos a Dios, nos amamos a nosotros, ¿cierto? Pero no amamos a nuestro prójimo. Y la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Entonces, yo conozco pastores que dicen ser representantes de la iglesia en Chile, donde lo único que desean es que me vaya mal. Vengo de estar con unos pastores de Osorno, donde unos pastores de Santiago llamaron al pastor de la Metodista Pentecostal que no recibiera la gira. Bueno, cuando fue el primer año, eso fue el año pasado. Y bueno, este año estuvimos 3 días con ellos. Pero el pastor dice que nos observó y como no nos conocía, el segundo día cuando ya termina la gira en la noche, desarmamos, guardamos y al día siguiente él me dice, ¿sabe, pastor? Estoy tratando de mirar dónde está lo malo en lo que ustedes hacen. Y veo que vienen de Santiago, vienen con todo, con todos los equipos, con audio, el camión, no me han cobrado nada. Y trato de ver dónde está lo malo. Más encima, las almas que se han ganado van a quedar acá en la iglesia. Yo, sin tener con usted una amistad, nada, hacen esto gratuitamente. Y no entiendo por qué ese pastor de Santiago llamó para decir que no los recibiera. De hecho, él está abriendo algunas puertas más para poder estar en la Unión. El próximo año ya estamos en Cascada y posiblemente en Bahía Mansa. Pero bueno, voy al hecho de que hablo de pastores que dicen ser representantes de la iglesia pentecostal en Chile, entre comillas. Hablan lenguas, ¿ya? Pero amor fraternal, amor por su prójimo, no lo tiene. Si él tiene un problema conmigo, ¿qué culpa tienen las almas que van a ser alcanzadas a través de una campaña? Entonces, no hay de ese amor fraternal. Amarás al Señor tu Dios. Puede que ese pastor ame a Dios, puede que se quiera a sí mismo, pero no ama a su prójimo. Hermano, ustedes nunca pueden oponerse a que un alma llegue a los pies de Cristo. Ay de aquel, dice la Biblia, que hace tropezar a uno de mis pequeños, dice. Es mejor que se ate en su cuello una piedra de molino, dice, se arroje al río. Es peligroso hacer eso. Entonces, de pronto hoy día dentro de la iglesia no encontramos el amor al prójimo, encontramos solamente el amor a Dios, pero no encontramos el amor al prójimo. No nos interesan los demás. Por eso que cuando se... ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a evangelizar a la calle, del 100% de la iglesia, ¿cuántos creen que sale? Siempre está comprobado, sale el 10% de la iglesia. Solamente el 10% de la iglesia sale a evangelizar. O sea, eso ¿qué significa? Que sentimos amor por Dios, ¿verdad? Que sentimos amor por Dios, sentimos amor por nosotros mismos. No voy a salir total, ya soy salvo, ¿cierto? Pero no sentimos amor por el prójimo. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Y pudo haber dicho, Jesucristo pudo haber dicho, y se amarán a ustedes y después a su prójimo. Sino que antes de amarnos nosotros, tenemos que amar al prójimo. Dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, nosotros hoy sentimos amor por Dios, pero no sentimos amor por el prójimo. Y yo se los digo, que dentro de la iglesia, cuando de pronto se dice, hermano, vamos a hacer 1 kilo de amor, porque hay un hogar que está pasando necesidad, hay gente que no va a traer ese kilo de amor. Y cuando llega se acordó, ay, partió a comprar algo, porque no siente, ¿verdad?, esa necesidad, no siente de amar a su prójimo, y de pronto a nosotros nos ocurre esto, que amamos, ¿verdad?, a Dios, pero no amamos al prójimo. Y Juan que dice claramente que el que no ama a su hermano es mentiroso y la verdad del Padre no está en él. Amados los unos a los otros, dice claramente. Entonces nosotros solamente nos quedamos con amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Entonces cuando yo salgo a evangelizar, yo tengo amor por el prójimo, porque quiero que el vecino alcance al Señor. Quiero que la gente llegue a Cristo.
Y ahí yo estoy cumpliendo la ley, ¿verdad? Amando a mi prójimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿saben? Hay muchas personas que de pronto dicen, eh, vamos a ir a repartir alimentos a la calle. Y no hay ningún problema, no hay nada malo. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que le da al pobre, a Dios le presta y se le volverá a pagar, dice Jehová. Así dice la Biblia. No hay nada malo en eso. Pero cuando la Biblia dice amar a tu prójimo, antes de ir a amar a otra persona que no conozco, yo tengo que amar primero a los de mi casa, porque la palabra prójimo viene de próximo, o sea, al más cercano. Al que tengo que amar primero son los de mi casa. Antes de ir a repartir alimentos, ¿verdad? Tengo que amar a mi hermano que está dentro de la iglesia. A ese tengo que amar, de ese tengo que cuidar. Y es lo que menos hago. Entonces a veces es una hipocresía cuando digo amar a Dios, amar a mi prójimo, si no soy capaz de amar a mis hermanos que están dentro de la congregación. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Tenéis que amarlo. A mí hay gente que me ha levantado calumnia. Hay gente que ha hablado mal de mí y me duele en la sangre y me dan ganas de esta carne de pronto reaccionar, bajarme un ratito de la cruz y decirle, Señor, préstame los 5 minutos. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? Que tengo que amarlo. Y el amar, vuelvo a decir lo mismo, es más que un sentimiento, es un mandamiento. No es algo que tengo que sentir, es algo que tengo que hacer. Y aunque esta carne no quiera hacerlo, tiene que amar mi carne, pues. Tiene que mi mente amar, pues. Tengo que hacerlo. Dice la Biblia, dice, Pablo dice a Timoteo, porque Dios no ha puesto en ti un espíritu de cobardía, sino que de amor, poder y dominio propio. Entonces, no puede a mí la carne enseñorearse de mí, pues, sino que tengo que enseñorearme de esta carne. Hay eh, el libro de Eclesiastés, dice, mayor que el que conquista una ciudad es aquel que se enseñorea de su espíritu. O sea, usted puede llegar a ser presidente de la nación, puede ser jefe de la empresa, pero si de pronto no puede dejar el cigarro, no puede dejar los garabatos, no puede dejar ciertos hábitos que ofenden a Dios, que dice la Biblia, que mayor que el que conquista una ciudad, más que un presidente, más que un alcalde, más que un gerente, es mayor el que se enseñorea de su espíritu. Entonces, usted puede tener los cargos que usted quiera, pero si no se enseñorea a sí mismo, no le sirve de nada. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, en muchas oportunidades uno eh, ha sido ofendido, pero yo tengo que decirle a esta carne, no, tengo que amarlo, tengo que orar por él, no puedo desearle el mal. ¿Por qué? Porque estaría yéndome en contra de lo que el Señor a nosotros nos ordenó. Por eso que en algún minuto David también pues tiene esto. Me imagino que no quería alabar al Señor y a lo mejor iba en una forma mecánica, casi obligada a servir al Señor. Y que dice él, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se empieza a predicar, se empieza a reprender a sí mismo. ¿Ya? No olvides que si estamos aquí, ¿verdad? Es por la misericordia de él, por los beneficios que Dios me ha dado. Entonces, hay que aprender a enseñorearse de sí mismo. Entonces está mal cuando dice, no, es que yo soy así, voy a morir así. No, pues hermano, usted tiene que enseñorearse, tiene que tomar control de eso. Y por eso la importancia del amor fraternal. Que si de pronto la iglesia dice, hermano, vamos a tener una convivencia, no, yo no participo con los hermanos. No, usted tiene que participar. No, es que este hermano yo lo mastigo, pero no lo trago. Sí, todo lo que usted quiera. Dentro de la iglesia va a encontrar hermanos sinvergüenza, va a encontrar hermanos aprovechadores, va a encontrar hermanos de todo índole, pero tiene que amarlo, tiene que amarlo, a ver, tiene que amarlo, porque eso es lo que nos mandó el Señor a hacer. Y ahí de alguna forma se equipara la balanza, porque no es justo que Dios me amara, ¿verdad?, con todos mis errores, y que yo diga, no, yo no voy a amar a nadie. Aún siendo infiel, siendo chueco, Él me ama. Entonces, cuando yo logro amar a a mi prójimo, se equipara de alguna forma la balanza. Eso es justicia.
Eso es la justicia de Dios. Eso es equiparar la balanza. Eso es, ¿verdad?, equidad. Eso es justicia para Dios. Entonces, hay que tener eh, mucho cuidado con esto. Y esta iglesia, Dios no le hace ningún reparo. Es una iglesia evangelizadora, es una iglesia misionera. Desde el 1750 en adelante comienzan, ¿verdad?, los grandes avivamientos en el mundo. Y que Chile tuvo la tremenda bendición en el año 1909, ¿verdad? En el 1906, en Estados Unidos, en calle Azusa. Oiga, traten de encontrar material de eso, de lo que pasó en Calle Azusa en 1906 en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Por ahí vi un video eh, de gente, ¿verdad?, que todavía habla de lo que ocurrió en ese entonces. Obviamente que toda esa gente está muerta, pero que quedan, ¿verdad?, testigos de gente que conocieron, que participaron de ese entonces y que recibieron de alguna forma recibieron un, un milagro de parte del Señor. ¿Sabes lo que se dice que se vivió en calle Azusa? Que gente que no tenía la pierna, no es que la tenía más corta, no tenía la pierna, y comenzaba a crecer en la pierna, gente que no tenía brazos, que no tenían dedos, gente que fue sanada, gente ciega. Eso pasó en calle Azusa en 1906. Fue una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia evangelizadora. Comenzó el evangelio a expandirse, y así como en Estados Unidos hubo también otros avivamientos en Europa, ¿cierto? En Chile y en Estados Unidos, ambos avivamientos provocaron crecimiento en iglesias. En 1906, ¿verdad? Nace lo que es en nuestro país también históricamente la IEP, la Iglesia Evangélica Pentecostal, ¿verdad? Fundada por el reverendo Hoover, ¿cierto? Que él pertenecía a la iglesia metodista episcopal. Tuve la oportunidad de estar en la iglesia ahí en Valparaíso con mi esposa. Están las bancas aún de ese avivamiento. Y bueno, Hoover tuvo que salir y se corre unas cuadras más allá de donde estaba la iglesia, y parte de esta iglesia IEP, que es la Iglesia Evangélica Pentecostal. Que cuando usted vaya a estas iglesias, son iglesias que no tocan instrumentos. Esa es la IEP. De ahí de esa rama sale también la Iglesia Metodista Pentecostal, y también sale el Ejército Evangélico de Chile. Son las tres grandes ramas de las iglesias acá en Chile. En 1909 ya llevamos, de eso han pasado 110 años de cuando llega ese mover, y nosotros tuvimos acá en todo Sudamérica, ¿verdad? En toda América, nosotros recibimos la bendición también de tener esta bendición ahí en el puerto de Valparaíso. Bueno, digo esto, hermano, porque fue una iglesia evangelizadora. Amén. Ahora bien, el santo y el verdadero, dice el texto, ¿cierto? Para ir avanzando, quería cerrar ese paréntesis, hermano, de lo que es el amor fraternal. Ya, cuidado con eso. Cuando decimos, no, si yo amo a Dios, sí, pero si usted ama a Dios, no ama a su hermano, usted no conoce a Dios. Si usted ama a Dios y no ama a su hermano, usted es un mentiroso. Eso dice la Biblia. Tengo que aprender a amar. Incluso eso, que hablan mal de ti, que desean lo malo para ti, tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Entonces, el santo y el verdadero. El Señor es santo en su naturaleza, ¿ya? Y en carácter. Él es santo, ¿ya? Por lo mismo, nosotros como iglesia tenemos que ser santa, y esta iglesia era santa, ¿ya? ¿Qué significa la palabra santa? Note ahí, la palabra santa significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la idolatría, apartado de las cosas que ofenden a Dios. Eso significa santidad. Amén. Entonces, a esta iglesia se presenta como santo porque esta iglesia era una iglesia santa, una iglesia apartada, y era verdadera. ¿Por qué? Porque ellos hacían la palabra. Ellos amaban a Dios,
amaban a su prójimo y se amaban a ellos. Entonces, ahí vemos que la palabra de Dios se cumple en sus vidas. Ahora aquí hay una interrogante sermonaria en esto, en esta clase. ¿Somos realmente verdaderos? ¿Amamos realmente a nuestro hermano? ¿Amamos realmente a nuestro prójimo? ¿O todavía estamos esperando que a alguien le vaya mal? Estamos esperando que la mano de como Jonás, esperando que venga el juicio sobre ese que te hizo daño, por ese que está haciendo maldad, o estás pidiendo por misericordia. ¿Saben que el libro de Jonás es una vergüenza para los judíos? Si habían escuchado eso, es una vergüenza para los judíos. ¿Por qué, me dirá usted? Porque los ninivitas hicieron algo que el pueblo de Israel le costó hacer, de arrepentirse. Jonás va con un mensaje de juicio, no va con un mensaje de arrepentimiento, sino que de juicio. Dice, de aquí a 40 días se mueren. Y ese subió al monte esperando a que se murieran los ninivitas, porque eran malos. Era una de las capitales de los asirios. Eran malos, enemigos acérrimos. Así como los filisteos, los asirios eran enemigos acérrimos de Israel. Eh, y que se subió al monte esperando que murieran. ¿Por qué es una vergüenza para Israel? Porque el rey de los malos, el rey de los asirios, el enemigo idólatra, pagano, dice, volvamos a Dios, no sea que Dios tenga misericordia y hace ayunar a toda la nación, a los animales, a los niños, todo el mundo ayuna aquí, dice, y se vistió de cilicio y se volvió a Dios y Dios nos destruyó en ese minuto, tuvo misericordia. Entonces, ¿qué estamos nosotros predicando? Que se muera este otro, que se muera el presidente, que se muera. Si la Biblia dice que tenemos que orar, oiga, hay pastores que oran para que Dios mate a Boris. Y la Biblia dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Y hay pastores que de pronto a lo mejor fueron de derecha, otros de izquierda. Hay otros que oran. Yo escuché un pastor que dijo, no, un cristiano si es fashion no es cristiano. Y otro que dice, y bueno, tiene esas posturas. Nosotros somos cristianos, no somos fachos, no somos comunistas. Y quien esté en el poder tenemos que orar por él y punto. Por eso que en los Tedeum, y me tocó predicar en el Tedeum en septiembre, yo decía, aquí no podemos tener gente de derecha ni de izquierda. Nosotros, la iglesia va por rieles diferentes a lo que es la política. Nosotros tenemos nuestra ley, tenemos verdad que nos ciñe, y la Biblia nos enseña que tenemos que orar por nuestras autoridades y no estar haciendo propaganda política ni nada de eso, sino que orar por los que están en eminencia, orar por los que están enfrente de nosotros para que el Señor los guíe. Entonces, nosotros deseamos, y ahí cuando hablamos de los ninivitas, el rey de los ninivitas, era malo, y a veces nosotros tenemos la misma postura. Estamos deseando que ese que te hizo daño, o ese que le hace daño, estamos orando para decir, Señor, ponele la mano, o estamos diciendo, Señor, que tenga misericordia, que se arrepienta, Señor, que no parta de este mundo sin conocerte, que tenga misericordia. Pero muchas veces nosotros no amamos a nuestro prójimo. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, somos verdaderos, porque Dios es verdadero. Entonces, también se infiere aquí que el Señor exige a la iglesia entonces santidad y fidelidad. Quiere decir que nosotros, sin santidad, hermano, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, tenemos que estar apartados del mundo del pecado y las cosas que ofenden a Dios y ser verdaderos. Amén. Ahora, el texto dice, el que tiene la llave de David. Mire qué importante. La llave se refiere a la autoridad soberana de Cristo. Él es la llave de David. Eh, porque Él es el que va a dar el establecimiento de su reino en la tierra. Es Jesucristo, por eso que Él es la llave mesiánica, es la llave de la iglesia, es la promesa cumplida, ¿verdad?, para los judíos. Él es la llave, Él es la autoridad para todo esto. Por eso que dice, ¿por qué tiene autoridad? Porque el versículo sigue diciendo al final, ¿verdad? El que abre y ninguno cierra, ¿ves? Y cierra y ninguno abre. Entonces,
Él es la llave, Él es la autoridad. Yo no puedo decir, ya mañana va a llover. No tengo idea. ¿Cuántas veces los meteorólogos han dicho mañana llueve y de pronto no llueve? Porque ellos tratan de predecir, pero tratan de predecir, pero no tienen el poder para decidir. Pero es Dios quien dice, ya mañana no llueve, no llueve. Mañana va a haber lluvia. Él abre, Él dice y se cumple. En cambio, los hombres no tenemos esa autoridad. Cristo sí. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se refiere a la soberanía, entonces, a la autoridad suprema de Cristo en el desarrollo, en el progreso, en la consumación final, ¿verdad?, de su programa evangelizador en los postreros días. Él decidió que nosotros, no los ángeles, fuéramos nosotros los que eh, tengamos que evangelizar en el periodo de la gran tribulación. La iglesia no evangeliza. ¿Quiénes son los que evangelizan? Las Biblias que queden, ¿verdad?, en la gran tribulación, los 144.000 y los dos testigos. Ellos son los que evangelizan. Él decidió que fuese así, pero no nosotros. Entonces, esta iglesia es una iglesia fiel. ¿Por qué? Porque hace lo que Dios nos mandó. Ahora, dentro de nuestras iglesias tenemos gente que no es fiel. Hay gente que nunca va a ir a un evangelismo, nunca va a evangelizar, nunca va a invitar a nadie a la iglesia. Amén. Pero sí encontraremos un remanente fiel, ¿ya? Entonces, esta iglesia se hace el esfuerzo, ¿verdad? Hace el esfuerzo y no le importa los esfuerzos del romanismo de esos años, ¿verdad? De querer acallarla, del ocultismo, del materialismo, porque el materialismo también nos pone, muchas veces nos enfría, en lugar de hacernos más fieles y agradecidos con el Señor. La iglesia, entre más tiene, más infieles con el Señor, ¿verdad? Esta iglesia se sabe oponer ante la idolatría, ante el consumismo, ¿verdad? Ante el ocultismo, el ateísmo y todo el paganismo, ¿verdad? Logra mantenerse en pie. Entonces, la puerta que el Señor le abre, ¿verdad? No hay fuerza humana, hermano, que la pueda cerrar. No hay diablo que la pueda cerrar. No hay hombres ni pastores que intenten cerrar esa puerta porque Dios las abrió. Yo les decía que hubo un pastor que estaba haciendo lo posible para que yo no hiciera más la gira. Pero ¿por qué la gira está en pie? Porque cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, por más que yo intente, no se va a poder hacer y no se va a poder realizar. Amén. Vamos al siguiente versículo. Vamos al siguiente versículo. A ver, déjeme. Ya, vamos al siguiente versículo. Ya, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Yo he puesto aquí una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es una puerta abierta. Y Pablo lo llamó a esta puerta abierta, le llama la oportunidad, ¿ya? Que se le presentó a él para predicar, ¿ya? Es una puerta grande y eficaz, como dice 1 Corintios capítulo 16 al 9. Y pidió a los colosenses que oraran para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Así que esta puerta está abierta delante de la iglesia de Filadelfia. Era la puerta de la predicación, es la puerta de la evangelización. Esta puerta la tenemos abierta a nosotros, hermanos. Este es el periodo que nos tocó a nosotros vivir. No nos tocó vivir el tiempo de cuando la iglesia era perseguida. No nos tocó vivir el periodo de la iglesia de Tiatira, de Sardis. Nos tocó el tiempo nuestro. Oiga, hermano, escuche bien. Pecado no es tan solo transgredir la ley del Señor. Eso anótelo bien. Enmárquelo. Sino que el no hacer lo que Dios nos mandó a hacer también es contado como pecado. ¿Lo sabía usted eso? Mire, lo voy a buscar el texto. Eh, eh, déjeme aquí.
Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno, perdón, no lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ve? El pecado no es tan solo, vuelvo a decir lo mismo, no es tan solo transgredir la ley de Dios, que es algo que tenemos muchas veces nosotros claro, ¿ya? El transgredir la ley de Dios, sino que el no hacer lo que debemos hacer también es contado como pecado. Entonces, el Señor nos dejó la puerta abierta para la evangelización. Hermano, no es necesario que, no, pastor, es que no he estudiado teología, es que no, no, no es necesario. Hay una hermana que conocí ahora en Huepil, una hermana que creo que nunca ha coordinado ni predicado, pero es una hermanita que está recién convertida y ha comenzado a invitar a sus vecinos, a sus familiares, para llegar a la casa del Señor. No es necesario tener un título, no es necesario tener una credencial, es solamente es tener la disposición y amar a mi prójimo para invitar a la iglesia. Yo, la oportunidad que tengo, trato de hablar de Jesucristo, trato de que las personas se acerquen a Dios. Hoy me tocó estar en una clínica, mañana tenemos que estar en un hospital. Y cuando entro a un hospital, tengo la oportunidad de orar por la persona que fui a orar. En los hospitales siempre hay más camas y trato de hablar de Cristo a las personas porque ellos están entre la vida y la muerte. Y quizás yo tengo esa posibilidad de poder hablarle de Cristo y de que su alma vaya a parar a un mejor lugar. Entonces, tenemos que mostrar ese amor. Entonces, eh, hablando en una forma dispensacional, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia de nuestros días es una iglesia misionera y es una iglesia evangelizadora. Aquí nace otra interrogante. ¿Somos realmente, eh, amamos a nuestro prójimo? ¿Estamos realmente evangelizando? Haciendo una obra misionera, quizás a lo mejor son pocos los que hacen eso, pero podemos apoyar las misiones. Pero evangelizar es algo que podemos hacer todo. Ah, pastor, es que no me va a hacer caso. No importa, usted cumplió. Usted cumple, ¿verdad?, con hacer lo que es la palabra del Señor. Y el resto, quien lo hace, es el Señor. Entonces, la puerta de la evangelización está abierta. Y últimamente con los modernos medios de comunicación que tenemos, como la radio, la televisión, internet, ¿verdad? Las puertas están abiertas de par en par, hermano. Están abiertas de par en, y quien le abrió esa puerta es el Señor. Antes no se podía, en la televisión no se podía, en la radio no se podía, internet no se podía. Ahora las puertas se abrieron, pero de par en par, hermano, para poder evangelizar. Así que, bueno, haciendo un poquitito de historia desde el siglo XVI, ahí es donde aparece Guillermo Carey, que embarcó como un misionero para la India en el año 1793. Luego Taylor llega a China también llevando el Evangelio y muchos otros destinos y otros países también. Hombres como Wesley, Whitefield, Edwards, más adelante, ¿verdad? Ha habido Moody, Spurgeon, y que conmovieron, ¿verdad?, naciones, continentes con su predicación. Ellos entendieron que las puertas están abiertas. Desde ese entonces hasta el día de hoy comienzan a surgir los grandes predicadores. Ya hoy día nosotros estamos a la fila, ¿verdad? Y tenemos esa posibilidad también de evangelizar. Y tenemos que aprovecharla porque la puerta está abierta. Ahora, qué lindo eso, hermano. Dice, porque tienes pocas fuerzas. ¿Ya? Esto se refiere a cuando dice que tiene poca fuerza, habla de que son pocos, ¿ya? No está hablando de la debilidad espiritual, del poco poder espiritual, sino que del pequeño número de los verdaderos cristianos en las iglesias. Vuelvo a decir lo mismo, está comprobado que del 100% de las personas de una iglesia, solamente el 10% sale a evangelizar. Pregunte, la última vez que salieron a evangelizar a la calle, pregunte, ¿cuántos fueron?
Pregúntese usted si usted estuvo en esa fila de evangelizas. Pregúntese si usted también fue parte de eso. ¿Por qué? Porque son pocas las fuerzas, son pocos los que hacen la obra evangelística y misionera. Entonces, eh, pero el ser pocos, ¿verdad? Pero tener poca fuerza humana, esos pocos dieron lugar al poder del Espíritu Santo, aunque eran pocos, siempre somos pocos, ¿verdad? Siempre serán pocos. Aquí en estas clases debería haber mucha gente, pero son pocos los que se conectan. Son ustedes los pocos que han decidido estar. Vimos que en algún minuto llegamos a tener como 40 personas conectadas, y hoy día hay 15, porque siempre son pocos, son pocos. Eh, son, pero ellos no están hablando de la fuerza, fuerza humana o fuerza del Espíritu Santo, sino que estas personas dieron lugar al Espíritu Santo, estos pocos, ¿verdad? En sus vidas. Y esto, porque esto no es con ejército, hermano, esto no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, es con su espíritu. Pero estos pocos lograron, por ejemplo, Jesucristo pudo haber llamado a multitudes, pero llamó a 12 nomás, apartó 12, y con estos 12 logró impactar todo el mundo. No necesitó más. 12 que se dispusieron, otros que tenían cosas que hacer, otros que buscaron el favor de Dios y no se atrevieron a seguirle, pero con 12 les fue suficiente. Entonces, esta coincidencia del falso y lo verdadero, de los hipócritas y de los sinceros, de los infieles y los fieles, de la cizaña y el trigo, ha estado y estará siempre presente, a través de la historia, ha estado y también hasta el día de hoy. Entonces, en aquel día final, la Biblia nos dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 24 al 30. Mire, lo vamos a leer. Tengo por aquí la Biblia abierta. De un minutito. Biblia, amén, amén. Ahí está. Sí, ahí está. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versículos 24 al 30. Dice así. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió, la hierba dio frutos. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y la familia y dijeron, Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28, ya les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quién quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y aquí dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, ¿verdad? Hasta el día de la cosecha. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y echarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Quién va a separar el trigo de la cizaña en aquel día? Será el Señor, hermano. Por eso es importante. Oiga, yo en el campo aprendimos, el pastor Ismael nos enseñó y nos metió en medio de su campo, que a veces, bueno, este tipo sembró cizaña, hay gente mala dentro de la iglesia, ¿ya? Pero hay gente que de pronto dentro de la iglesia decide ser cizaña. Y él dice que de pronto ellos siembran trigo y de pronto el trigo, eh, el, el trigo es el mismo, en la misma semilla que la cizaña, es la misma. Solo que el trigo cuando crece decide ser cizaña o decide ser trigo y se parece al trigo. Se mueve como el trigo, ¿verdad? Danza como el trigo, se sabe los coritos igual que el trigo, es igual, usted lo mira y es igual. ¿Cuál está la diferencia? Que la espiga de la cizaña queda parada así,
la cizaña. Y el trigo tiene una inclinación. ¿Por qué? Porque el fruto hace que se doble, hace que se incline, hace que se doblegue. En cambio, el otro, como no tiene fruto, es parado. Y ahí usted nota, son iguales, pero ahí usted nota que no tiene fruto. Entonces el trigo, como tiene el fruto, hace que se doblega. Los frutos nos harán, ¿verdad? Humillarnos delante del Señor. Entonces ahí se nota la diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? El tema está que un día el Señor dará su pago. Y le dice a esta iglesia, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No es lo mismo tener conocimiento de la palabra que guardarla, hermano. Es porque el que guarda la palabra significa que la pone por obra. Y muchos guardan lo que les conviene nomás. Eh, el respeto, el respaldo, el amor, el recibir, esas cosas exigimos, ¿cierto? Que nos respeten, exigimos, ¿verdad? El respaldo de Dios, exigimos que nos amen y recibir, pero somos malos para entregar, para dar amor, para respetar a otro, para respaldar a otro o para recibir, más que recibir, también poder dar. Amén. Entonces, eh, todos podemos de alguna forma cambiar, todos pueden cambiar. Esperamos que todos cambien a veces también, pero nosotros no queremos cambiar. Entonces, Dios nos da la oportunidad a través de este estudio poder entender que tenemos que ser esa iglesia eh, fraternal. Nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia. Nosotros tenemos la oportunidad, tenemos conocimiento de la palabra, estamos adquiriendo conocimiento, tenemos mayor compromiso. La Biblia dice, mejor no me hubierais conocido. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque de alguna forma nosotros tenemos un compromiso con el Dios del cielo. Y ese compromiso Dios lo tomó en serio, no nos salvó de broma ni a la chacota. Él se lo tomó en serio para salvarnos. Y no vino así a tontear, sino que Él vino a salvarnos y derramó hasta la última gota de su sangre. Él se lo tomó con seriedad. Entonces nosotros también tenemos que ser serios en nuestro servicio al Señor. Qué lástima decir esto, pero hay muchas iglesias que no son serias, donde la salvación o el pecado lo ven como algo natural que debe estar dentro de la iglesia y no se corrigen esas cosas. No, aquí somos de la palabra, aquí sí, pero cuando hay un pecado no lo corrigen, se hacen los locos, no lo confiesan, no piden perdón a Dios por esas cosas, no se disciplina, no se corrige. Entonces, por más que digan que ser de la palabra, otra cosa es ponerla por obra. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Y que eso nos habla del compromiso y nuestra fidelidad con Dios y con la palabra. Amén. Dice, y no has negado mi nombre. Hoy día, hermano, muchos están negando y atacando el nombre de Jesucristo. eh, muchas me llegan mensajes más, por eso que suena el computador así. En el trabajo, en el colegio, hay mucha gente que se avergüenza de Jesucristo. Pero hay gente, porque siempre en el trabajo van a querer avergonzarlo. Ah, este es canuto, este es evangélico. Y ahí es donde hay gente que de pronto lo niega, no, si yo no soy evangélico, sí, yo antes iba a la iglesia, usted se está avergonzando del Señor. Usted no tiene por qué avergonzarse. Si al final el aire que respiramos no viene de su jefe, ni de sus colegas, ni sus compañeros de trabajo, ni de colegio, sino que el aire que respiramos es del Señor. Él es el dador de la vida. ¿Y por qué me voy a avergonzar de Él? Entonces, yo siempre en los trabajos aparecerá la gente burlona. Y cuando dicen, este evangélico, dicen, sí, soy cristiano, ¿cómo voy a avergonzar de Dios? Si hoy día abrí mis ojitos fue por misericordia de Dios, si hoy día mi familia fue por misericordia de Dios, ¿cómo me voy a avergonzar? Y ahí yo les tiraba a ellos, o tú te avergonzáis de Dios. Y ahí quedan como para adentro, porque de alguna forma todos sabemos que si tenemos vida, nuestra familia está con vida, es por misericordia del Señor. Y siempre, 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 sí, soy cristiano, amo a Dios.
De pronto uno cuando es pastor, habrá gente que dice, no, este es pastor, es sinvergüenza, y siempre hablan lo mismo. Mi oficio pastoral, no porque la gente de pronto no esté de acuerdo, dejaré de amar o de servir a Dios. Una vez alguien me dijo sinvergüenza, le dije, ya, disculpe, ¿cuánto le debo para poder devolverse? Para poder devolverlo, porque usted me dice que es sinvergüenza. Dígame cuánto le debo. No me dé nada. Entonces, ¿por qué me dice sinvergüenza? Si yo a usted no le debo nada, nunca le he pedido nada a usted. Entonces, de pronto la gente mete esas cosas en la cabeza, el mundo las mete en la cabeza y todo el mundo lo repite. Entonces, nuestro oficio ministerial, nuestro oficio pastoral, más que sentirnos avergonzados, tenemos que sentirnos orgullosos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bien, y dice, no has negado mi nombre. Yo, por ejemplo, cuando me toca ir a una casa o cuando voy a un restaurante y traen los alimentos, yo lo primero que hago, levanto mis manos, gracias Señor por estos alimentos. No me avergüenzo en un restaurante dar gracias. No me da vergüenza de ir a un hospital y dar gracias, de ir a una cárcel y dar gracias, orar por las personas, sino que siento que Dios me dio una tremenda responsabilidad y hay una responsabilidad en usted que tenemos, ¿verdad? Esa posibilidad de ser los que podemos transmitir el Evangelio. Los ángeles desearían predicar, pero no pueden, porque esa tarea no fue asignada para ellos, esa tarea fue asignada para nosotros y tenemos que hacerla con alegría. Amén. Y dice, y no has negado mi nombre. Mire, quiero mostrarles un gráfico aquí en la, permítanme por favor mostrarles esto. Mire, estas son las religiones en el mundo. El cristiano, ¿verdad? Según un gráfico del año 2020, los cristianos somos un 31,1%, ya se dice que somos el 31,3% de cristianos. El 24% de la población a nivel mundial dice que son musulmanes. El 15,6% dice que no son religiosos. Los hindús se dice que son un 15,2%, los budistas un 6,6%, otras religiones son 5,6%, los judíos son el 1% y otros el 1%. ¿Ya? Mira esta imagen. Vea el gráfico a nivel mundial. Si se fija aquí, esta es la parte de Norteamérica. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar en Norteamérica y Centroamérica también. Ahí el evangelio es más fuerte. Hay un gran porcentaje de la población, que es el 70% de la población, que es cristiana, ¿ya? En Sudamérica, mire, hay un dato importante. Chile es uno de los países que tiene más ateos, más agnósticos de todo Latinoamérica. Los chilenos tienen mayor población de agnósticos. De verdad que me dio, a mí años atrás me ofrecieron la oportunidad de, de entregarme una iglesia en Brasil, pastorear con mi familia, una casa pastoral en Brasil. Pero sabe, cuando usted vaya a Brasil se da cuenta que Brasil está a otro nivel en comparación con Chile. Tienen escuela de misioneros, tienen centros de rehabilitación con orientadores, psicólogos, tienen casas para mujeres jovencitas embarazadas, abandonadas, tienen casas para ancianos, para niños huérfanos. Ellos, en la iglesia está muy involucrada en Brasil y van creciendo. De hecho, solamente la Asamblea de Dios, un ministerio, tiene más de 20 millones de miembros. Cuando tuve la oportunidad de estar en uno de esos viajes a Brasil, de pronto vi toda una nave tienen que haber sido por lo menos unas, me imagino, unas 600, 700 personas que iban a bautizarse. Y les dije, oye, ¿y eso es el trabajo de un año? Me dijo, no, este es el trabajo de 2 meses que se hizo de evangelización.
Es muy fuerte el trabajo que hacen los brasileños. Entonces me ofrecieron en Santa Catarina, en el sur de Brasil, una iglesia con miembros, con todo y casa pastoral y un sueldo. Pero ¿sabe qué me ocurrió a mí? Que yo sentía que la necesidad estaba en Chile. En Brasil, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo ahí? Si ahí ya tienen un equipo de trabajo, gente trabajando, yo me iba a colgar más que nada de eso y disfrutar de todo lo que ellos han sembrado. Pero yo siento que la necesidad está en nuestro país. Y por eso estoy en estas clases, por eso lo hago con alegría, porque por eso que salimos a hacer la gira, por eso que salimos a evangelizar, porque siento y tenemos un compromiso con nuestro país. Pero en Sudamérica no es lo mismo que Norteamérica. Bueno, de ahí les voy a dar otra noticia que nos va a entender que nos falta mayor compromiso en este trabajo. En Europa también hay un gran porcentaje de cristianos y ya en esta parte de Asia y África el cristianismo comienza a disminuir, entendiendo que los países de Asia, ¿verdad? Son tremendamente grandes, China, todos estos países, ¿verdad? Tienen mucha población y el cristianismo es muy poco, es muy pequeño. En el sector de África también, ¿verdad? Ahí comienza a predominar más fuertemente lo que es son las religiones del Medio Oriente, como el Islam, ¿ya? El Islam ha crecido bastante y bueno, en esta parte de Australia, ya en esta parte baja acá, Australia, ahí también hay un importante crecimiento de la iglesia, pero también se considera como un pequeño continente, ¿verdad? Porque el territorio es grande, pero es pequeño, la población y se ve de alguna forma grande, sí, pero la población es más pequeña. Ahora, quiero decirles algo, decir, oh, pastor, tenemos casi todo el mundo evangelizado. Cuando hablamos de cristianismo, en estas sumas, no es que sean solamente los evangélicos, aquí también están contabilizados los católicos. Así que no se pase rollo ahí como que no estamos, la población, sí, de ese 31,1% de la población mundial, ahí también están los católicos. Les sigo diciendo otra noticia, dentro de ese 31,3% se dice hoy día que está en la actualidad, también están los buenos y los malos cristianos, esos que no sirven a Dios, esos que no han tenido, por eso que es muy poco, si Dios no acortara en los días, nadie sería salvo. Por eso que la obra evangelizadora tenemos que seguir extendiéndola. Amén. He aquí, te entrego a la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Amén. En la ciudad de Filadelfia, como en una ciudad de los judíos que se creían ser únicos representantes de Dios, ya ante el mundo pagano, habiendo rechazado y crucificado a Cristo, rechazaban, recluían y mataban a los cristianos. Entonces, a estos judíos el Señor les llama sinagoga de Satanás. Jesucristo les dijo eso, sinagoga de Satanás. O sea, ya el diablo en eso entonces estaba metido entre la sinagoga en esos años. Y la iglesia, la palabra iglesia significa, a ver, apartados afuera, sacados de, ¿ya? ¿Sacado de qué? Sacado del mundo, de su pecado y dedicado a Dios. En cambio, la palabra sinagoga viene del griego sunagoge, que significa dirigir juntos, ¿ya? Estos dirigían obviamente en base a la carne, de hecho haber matado a Jesucristo, hacían todas las cosas a sus conveniencias, se creían dueños de la religión, de la fe, de la verdad, como hoy día muchos, ¿verdad? Hay muchas sinagogas de Satanás hoy día, de gente que condenan, que mandan al infierno, que maldicen a las personas, y ahí obviamente que Dios no puede estar, que no son guiados obviamente por la palabra de Dios, menos por el Espíritu Santo. Entonces se dejan gobernar por su carne, por su avaricia, por la inmundicia, son chismosos,
se juntan con otros chismosos, ocupan las redes sociales para dañar la imagen de otro, para ensuciar a otro, y eso no puede ser, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, y no ser partícipes, no compartir cualquier cosa en sus muros. Ustedes son instrumentos del Señor y no del diablo. ¿Sabe qué? Cuando tiempo atrás estaban mostrando y hablando mal de la Iglesia Metodista Pentecostal, de la JBH, me ofrecieron ir a un canal de televisión. Y me dijeron, pastor, nos gustaría que fuera y pudiera hablar de esto, de la corrupción de la iglesia y de la JBH y todo. Bueno, primero que nada, yo no conozco la JBH, no conozco al pastor de ahí. No tengo nada que hablar de él. Y me ofrecieron. Y yo dije, bueno, si ustedes me invitan para ir a hablar de Cristo, para ir a hablar de Apocalipsis, para conocer más de Dios, yo voy. Si es para ir a hablar mal de otro pastor, esa pega se la dejo al diablo. Sí, pues, hermano, partieron muchos pastores para allá a hablar y salieron trasquilados también en la televisión, porque Dios no nos mandó a hacer eso, pues, hermano, nosotros nos mandó a hablar de Cristo. Y si usted tiene la oportunidad de estar en la televisión, por ahí aparecieron otros pastores que también, no, nosotros vamos a evangelizar, le damos comida a los pobres, en lugar de hablar de Cristo, hablaban de ellos, hablaban de lo que ellos hacían, hablaban de sus obras, en lugar de hablar de Cristo. Pastor que va a la televisión, siempre, por lo general, no creo que todos, cuando van a la televisión, lo único que hacen es hablar de ellos, pero no hablar de Cristo. Y creo que si Dios nos da la oportunidad de ocupar los medios, no es para hablar de nosotros, sino para hablar de Cristo. Entonces, a estos Dios, los que les decía, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, vamos al siguiente versículo. Vamos a la siguiente imagen. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Bien. Y aquí ya vamos llegando casi al final de esta clase, amados. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire qué lindo esto. Vuelve el Señor a enfatizar, ¿verdad? Cuán importante es guardar y obedecer la palabra de Dios. Dice, y como el Señor fue paciente en sus sufrimientos y es paciente para ocupar su trono, nosotros tenemos que ser pacientes en las pruebas y esperar nuestro galardón tranquilito, sin desesperarse, ¿ya? Hoy quizás no hay inquisición para matar a los cristianos, como lo vimos en las clases pasadas, pero hay teólogos, hay escritores que asesinan con enseñanzas torcidas, ¿verdad? Hay pastores con mensajes que más que edificar son asesinos espiritualmente y que matan, ¿verdad?, a muchas personas. Y hay muchos cristianos que prefieren creer a la mentira antes que la verdad. Hay esas cosas, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Aun cuando hay todas estas persecuciones en contra de la iglesia, ya no nos queman vivos, ¿cierto?, a los cristianos, pero de pronto viven en pecado, en fornicación, y en pornografía, en drogas, en vicios, a los que quemó el diablo quizás en el pasado, pero hoy día muchos cristianos están siendo consumidos quizás por el pecado, por la falta de fe, por la falta de amor fraternal, por la falta de compromiso con la palabra del Señor. Entonces, hoy día quizás no hay césares, ¿verdad?, que reclamen ser Dios, ni circos romanos donde lanzar a los cristianos para ser devorados por las fieras hambrientas, pero el dinero, la comodidad, nos tiene lejos muchas veces de Dios. En cambio, el verdadero cristiano sigue guardando la palabra con paciencia. Y podrían haberse desconectado de esta clase en este minuto, pero ¿por qué están ahí? Porque siguen con paciencia, guardando y queriendo aprender más del Señor. Y cuando nosotros somos pacientes, ¿qué dice el Señor? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Qué lindo eso, hermano. Para probar a los que moran sobre la tierra. Los fieles volarán a la presencia del Señor. Los fieles verán al Señor cara a cara como Él es. Los fieles recibiremos cuerpos glorificados.
que ya no estén más ligados al pecado. Los fieles tenemos esperanza, los fieles tendremos, ¿verdad? Esos que seguimos haciendo la palabra cuando dice que somos tontos, ¿verdad? ¿Por qué aguantáis? ¿Para qué hacéis esto? Somos esos los que un día veremos y seremos guardados de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, mundo entero. Entonces, la prueba para el mundo entero es obvio que se refiere a la gran tribulación que el Señor describió diciendo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 21, un texto que es conocido, dice, porque habrán entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrán, dice ahí el libro de Mateo capítulo 24, versículo 21. Entonces, el mundo jamás ha conocido un periodo de tribulación global, mundial, ¿verdad? Como el que el Señor describe en su palabra. La expresión griega, guardaré, significa fuera. Quiere decir que es una promesa de librar a su iglesia, a los que están guardando la palabra. Él promete guardarnos, sacarnos fuera, no ser partícipe de la gran tribulación. Entonces, en ninguna parte de la Biblia encuentra que la iglesia está relacionada con la gran tribulación. Nunca usted ve a la iglesia, a los fieles metidos en la gran tribulación. La iglesia siempre está fuera de la gran tribulación, siempre, y este mensaje fue escrito no a la iglesia mundana, ni a la iglesia pagana, sino que fue este mensaje dirigido precisamente que guardar a los que han guardado la palabra. A él les promete sacarlo de lo que ha de venir por la gran tribulación. Bien, vamos a los últimos dos versículos. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira, este texto deja en claro para los calvinistas. Bueno, primero existen fuerzas visibles e invisibles. ¿Ya? De pronto habrá gente que querrá decir los que no alabemos al Señor. Pero también hay demonios que van a querer estancar nuestras vidas. Entonces hay fuerzas invisibles y visibles, ¿verdad? Que nos quieren arrebatar lo que ya tenemos, ya que nos harán perder nuestra corona. Y en estos días del fin, en estos últimos días, donde ya quedan solamente horas para que Cristo venga por su iglesia, muchos están olvidando que el Señor viene pronto y están perdiendo lo que tienen, perdiendo su herencia, su experiencia, que hemos tenido, lo que hemos experimentado con el Señor. Hemos perdido nuestro testimonio limpio, hemos perdido la doctrina, hemos perdido nuestra conducta santa, estamos perdiendo nuestra salvación, estamos perdiendo nuestras coronas. Pero fíjese, como hemos leído ahí, en este texto deja claro que es responsabilidad del cristiano de retener y de cuidar nuestra corona. Y no como enseña el calvinismo, ¿verdad? Que eso depende de Dios, sino que Jesucristo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire qué lindo eso. Esta es otra evidencia en contra de la predestinación, obviamente. Pues la corona se puede perder porque dice, para que ninguno tome tu corona, se la pueden quitar, la puede perder. Esto no es cualquier corona, ¿ya? Sino que esto es el galardón, ¿verdad? El premio se puede perder, usted puede haber trabajado toda la vida en la obra del Señor y va a recibir corona, va a recibir premio. Pero hermano, si usted se aparta, se desliza, abandona a Dios, todo lo que hizo lo perdió. Esa es la desgracia más grande. Entonces, el versículo 3:12 dice así, el último versículo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bien, aquí varias cositas, con esto quiero terminar rápido. Al que venciere yo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Dios no nos ofrece un tiempo, más bien una eternidad. No va a ser un paseo, ¿verdad? Algunos han tenido la revelación que estuvieron 8, hay un testimonio por ahí de 8 horas en el suelo, perdón, 8 horas en el cielo, ¿ya? Esas personas
esa persona estuvo 8 horas. Hay personas que dicen, no, estuve 2 días muerto y fui al cielo. Fueron 2 días. A nosotros no nos ofrece ir 8 horas, ni 2 días, ni 3 horas, ni 2 horas. Nos ofrece ir por una eternidad. Nos promete es que estemos ahí, que nuestros nombres estén inscritos. Ay, qué lindo, hermano. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En la antigüedad a las personas se les marcaba con el nombre de su dueño y hoy día pasa también en el sur. Los animalitos, cuando los compran, los marcan, ¿verdad? Los marcan para que muestre que es a quién pertenece, de que tienen dueño. Nosotros también tenemos, ¿verdad? Dueño, y nuestro dueño, ¿verdad? Es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, los que ya estamos sellados, ya tenemos dueño. O Dios, y si no, si usted no ha recibido a Cristo, todavía su vida está en pecado, Dios quiere hacerlo su dueño. ¿Y cómo lo sella? A través de su Espíritu Santo. Nos sella, nos pone un nombre, nos pone autoridad. Su sello viene sobre nosotros. Ahora dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Cuando usted entra a un país, te dan una visa, muchas veces, hermano, limitada. Y la sellan, ¿verdad? Cuando yo voy a un país, por lo general me dan la posibilidad de estar 3 meses en ese país. Y bueno, en el caso de los Estados Unidos, si ellos no quieren dejarte entrar, no te dejan entrar. Entonces, lo que Dios nos habla de esto, de que si nosotros somos fieles, tendremos una visa eterna. No será por 3 meses, sino que es una visa eterna. Y no es para entrar a Estados Unidos, no es para un país de Europa, sino para estar, no en cualquier ciudad, sino para estar siempre con el Señor en la eternidad, en su ciudad. Qué lindo eso, hermano. Entonces, aquí, cuando usted va a Estados Unidos, los gringos, en algunos casos, discriminan a los latinos, se burlan de ellos, como acá en Chile también, hermano. Hay hermanos que discriminan a los extranjeros, los haitianos, y dicen, viene a quitarnos la plata, viene a trabajar a quitarnos lo que es nuestro. Discriminamos. Amén. Pero en esa ciudadanía nadie nos va a discriminar. Ahí no existe el racismo. Ahí estaremos como todos, como dice el libro romano, siendo coherederos con Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, versículo 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué lindo eso. Número 1, somos hijos de Dios. Versículo 17, y aquí me gusta esto. Y si hijos, también herederos. Mire, somos herederos. Cuando usted recibe una heredad, se murió un tío, un pariente, de pronto usted recibe esa parte de esa heredad, usted recibe algo que moralmente a lo mejor no es suyo porque usted no puso un peso, no clavó un clavo y le llegó de rebote. Ya, heredero de algo que no construimos, de algo que no hicimos. Ya, pero me gusta más porque dice ahora, dice, versículo 17, sí, y sí hijos, porque ya somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios, y mire que esto es lindo, y coheredero con Cristo. Vale decir que cuando una persona muere, usted hereda esas cosas, ¿ya? Le llega de rebote. Pero como Cristo, ¿verdad? Está vivo, dice, pero tranquilo, ustedes son coherederos con Cristo, que todo lo que le pertenece a Cristo, ustedes también son dueños. Pues miren qué lindo, ustedes también tienen el derecho, son coherederos con Cristo. Y si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, tremendo lo que Dios nos ofrece. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire qué lindo eso, hermano. Todo lo que Dios nos promete es mucho más grande que la aflicción, es mucho más grande que lo que el hombre le puede hacer a usted. Usted, no, es que yo no quiero servir a Dios porque usted no sabe lo que me hizo el pastor, si a usted lo llamó el Señor y es más grande de las aflicciones que usted puede tener hoy,
es mayor, ¿verdad? No se comparan sus aflicciones con lo que Dios tiene, ¿verdad? Para sus hijos. No se compara con la gloria venidera. No se compara con lo grandioso. Esto es tan pequeño, tan terrenal. Bueno, cuando usted tenga la posibilidad de subir un avión, haga este ejercicio, mire por la ventana. Hay hombres que se sienten grandes, ¿verdad? Que se sienten agrandados, porque tienen casa, tienen auto, porque tienen fama. Pero cuando usted se sube a un avión, hermano, y cuando vuelo por sobre Colombia, de ahí no se ve Shakira, no se ven los cantantes. Cuando, cuando llego a España, comienzo a volar sobre España, no vi, ¿verdad? El Real Madrid, no vi, de arriba no se ve nada, se ve todo tan pequeño, no veo la grandeza de los presidentes, no se ve nada. No se ve nada, somos tan pequeños, menos que la nada. Y si este mundo que es pequeño, está dentro de este mundo que es pequeño, ahí estamos nosotros que somos más pequeños y las aflicciones son mucho más pequeñas, no se comparan con la gloria venidera, hermano. Lo que Dios tiene para nosotros sí vale la pena, ¿verdad? Sufrir, sí vale la pena servir a Dios, porque nada de eso se compara con la gloria venidera. Amén. La iglesia fiel es la que Dios le promete ir al cielo. La iglesia fiel es la que va a estar siempre con el Señor. Es la iglesia fiel la que Dios promete bendecir, es la que promete honrar, es la que le promete vida eterna, ser coheredero con Cristo, estar en la ciudad de Dios y conoceremos el nombre nuevo, como dice el texto, dice, y mi nombre nuevo. Hay un nombre nuevo también para Jesucristo, ¿verdad? Y mi nombre nuevo. Conoceremos su nombre nuevo, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay un nombre nuevo para nosotros. Hay un nombre nuevo que conoceremos. Todo eso se manifestará en aquel día. Tenemos grandes cosas, hermanos, grandes cosas que aprenderemos en aquel día. Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Para terminar esta clase. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso donde nos has permitido estar, Señor, juntamente a nuestros hermanos, aprendiendo de tu palabra. Señor, queremos ser esa iglesia fiel que vuele delante de tu presencia. Sé que son pocos, Señor. Sé que son pocos. Señor, permítenos ser esos pocos. Permítenos ser dentro de esos que son diferentes, de esos que han decidido amarte a ti, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Permítenos, Señor, ser cada día instrumento en tus manos y que todo lo que hagamos sea para darte a ti la gloria. Gracias por este tiempo. Podríamos ser muchos y partimos muchos, pero siempre quedan pocos. Pero oro por estos pocos, para que el día de mañana, Señor, estos pocos podamos alcanzar a muchos, incluso aquellos que hoy día, Señor, un día te conocieron y hoy día, Señor, están lejos de ti. Permítenos ser instrumento en tus manos. Ayúdanos, Señor, a poder amar, y no que sea la carne que se enseñoree, el orgullo, Señor, sobre nosotros, sino que tu amor inunde nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias te damos por todo y tu bendición pedimos a través de esta enseñanza, esta clase, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados, hemos llegado entonces al final de esta clase.